Hablar con nuestros hijos sobre la diversidad en las preferencias sexuales representa un proceso de emociones y desafíos. Y cuando alguno de los padres expresa una orientación sexual diferente, la manera de abordar este tema puede tener un impacto significativo en la relación familiar. Cuidar el desarrollo emocional de niños y jóvenes es responsabilidad de los padres, quienes deben estar preparados para responder cualquier inquietud o preocupación de sus hijos de manera sensible y conforme a su edad. Los padres que deciden manifestar a sus hijos que tienen una orientación o preferencia sexual diversa deben sentirse seguros de su identidad, buscar cómo fomentarles la aceptación y sobre todo recordarles que los amarán siempre. Nadie decide ser heterosexual, bisexual u homosexual. Esta orientación o preferencia es innata y no adquirida. Desde finales del siglo pasado, existen estudios que afirman que el desarrollo y bienestar emocional de los hijos no están relacionados con la orientación sexual de los padres. Los niños de madres y padres homosexuales o heterosexuales pueden y deben crecer felices. Los hijos en general necesitan que sus padres estén a su lado, manifiesten su afecto, los protejan, los traten con respeto y amor incondicional. A la vez, los hijos podrán comprender que todas las familias son diferentes, que ninguna es mejor que otra y que el amor a sus padres les ayudará a enfrentar situaciones de acoso o estigmatización. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Leticia Carvajal y como todos los martes los saludo con muchísimo gusto. Hoy martes de familia, con el tema uno de mis padres cambió su preferencia sexual. Así que espero que se quede con nosotros, de verdad. Vamos a aprender muchísimo de este tema. Vamos a entender también mucho de la mano de nuestras especialistas y nuestro especialista. Y por supuesto, pues estamos muy pendientes de todas sus llamadas y de su comunicación. Si usted tiene algún testimonio, si tiene alguna duda, alguna pregunta, con muchísimo gusto estaremos aquí atendiéndola. Quiero saludar a Magdalena Alejo, quien estará junto con Lía Vadillo en la interpretación en lengua de señas mexicana, y también quiero saludar con muchísimo gusto a Azucena Celis, que ya también está muy pendiente de esos comentarios. ¿Cómo estás, Azu? Hola, Leti, bien, buen día, querida audiencia. Pues ya estamos aquí completamente en vivo para llevarles este programa de Martes de Familia. Recuerde que puede escribirnos a través de Facebook Live y a través de YouTube Live todos sus comentarios, todo lo que usted nos quiera hacer llegar, todas sus experiencias, sus testimonios y sobre todo sus preguntas, porque aquí los especialistas podrán ahondar en las respuestas. Y si nos está viendo a través de la pantalla de su televisión, pues puede tomar el teléfono y marcarnos al 55 51 66 4000 y ahí también le van a tomar cualquier comentario que usted quiera dejarnos. Estamos listísimos para esta charla, Leti. Y también recuerde que tenemos nuestra aplicación 11 más, donde pues usted puede ver diálogos en confianza completamente en vivo. Aquí estamos, mire, completamente en vivo, ya nos puede ver en la aplicación, pero no nada más eso, porque puede ver programas, series, todos los programas de diálogos en confianza. Si se perdió alguno, no se preocupe, porque aquí le da clic y puede escuchar y puede verlo, por supuesto. Toda la programación del 11, ahí la tiene. Entonces, es completamente gratuita. Y bueno, le recuerdo que el 11 va contigo. Así que ahí tiene esta excelente opción. Y bueno, pues vamos a presentar a nuestras invitadas del día de hoy, a nuestro invitado, y quiero comenzar con Tania Rocha Sánchez. Ella es doctora en Psicología Social, terapeuta narrativa y especialista en estudios de género de la UNAM. ¿Cómo estás, Tania? Muy bien, Leti, muchas gracias. Listísima, gracias. como decía Azucena, para empezar esta conversación. Gracias que va a dar por la para invitación. mucho. Seguro que Seguramente que sí. Alejandro Cantón Mamutov, psicoterapeuta LGBT+, afirmativo, consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la por invitación. Hola, ¿qué tal todo el mundo? Muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Olivia Guerrero Figueroa, maestra en sexualidad humana, maestra en terapia gestalt, terapeuta sexual en infancias, adolescencias, en la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, ACE. ¿Cómo estás, Olivia? Muy bien, muchísimas gracias. Muy agradecida de esta invitación y pues listísima para
compartir. Así es, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, nosotros escuchábamos la introducción de este programa, hablábamos del tema antes, obviamente, de comenzar este espacio, y teníamos como entre nosotras la duda de preferencia sexual, orientación sexual. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo explicamos? Es muy importante tener en claro esta diferencia porque muchas veces se toma como un sinónimo y es incorrecto. Okay. Una cosa es nuestra orientación sexual y otra cosa, una dimensión distinta, son nuestras preferencias. La orientación sexual es un patrón permanente de atracción hacia el sexo opuesto o hacia el género opuesto, hacia un mismo sexo o hacia ambos, ¿no? Se nace. Se nace. La orientación sexual es innata, no se puede cambiar, así nacemos. Y quiero puntualizar nuevamente una cosa, bueno, digo nuevamente porque he estado aquí anteriormente, la orientación sexual no se trata de con quién me quiero acostar, no se trata de con quién mantengo relaciones sexuales, sino de quién me enamoro. Es mucho más afectivo que sexual. Okay. Es muy importante y así se nace. La preferencia sexual, por su parte, es algo elegido. Por eso es muy delicado confundirlo. Es algo elegido y todo el mundo tenemos preferencias momentáneas. A veces nos gusta tener relaciones de una manera, a veces de otras. Incluso, de pronto hay personas que pueden elegir tener relaciones con un hombre o con una mujer, con una persona, en grupo, etcétera. Todos estos son los patrones de preferencias. Es cómo prefiero en determinado momento tener un encuentro sexual. Entonces hay que separarlo muy bien. ¿Por qué es delicado? Porque una es elegida y otra es innata. Esto es el punto más delicado. Cuando digo mi orientación, mi preferencia es ser gay, parece que lo estoy eligiendo. Y esto es completamente incorrecto. Perfecto. Leti, sí, no quisiera, digamos, dejar de lado. Entiendo lo que dice Alejandro sobre la orientación como con algo con lo que nacemos, pero creo que justo cada vez tenemos mucho más conocimiento y elementos para reconocer que nuestra orientación es algo determinado de forma compleja, que tiene elementos biológicos, pero que también hay elementos sociales, culturales, psíquicos, y que justo no hay como una sola forma de vivir nuestra orientación y que tenemos elementos para reconocer que hay, digamos, posibilidades de fluir. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que considerar el hecho de que muchas personas, sobre todo ahora que lo estamos colocando en padres o madres, a diferencia de las juventudes que hoy tienen más elementos, incluso para nombrar lo que sienten, los y las adultas, quizá en su momento, su generación, las propias circunstancias familiares, les hicieron pensar, creer o hacerse a la idea de que tenían como determinada atracción. Y bueno, a través de hoy las posibilidades que existen, incluso los procesos personales, se puede ir reconociendo a través del tiempo como esa mayor apertura. Lo digo porque justo afirmar que es algo determinado también podría meternos en problemas ante el hecho de decir que las personas que nacen heterosexuales entonces pues ya son así. Creo que hay como esa lógica de asumir que es algo fijo y necesitamos quizá entender con los elementos que hoy tenemos que hay una mayor dinamismo del que pensamos, sin que eso signifique que alguien hoy dice me voy a poner de rosa, hoy voy a ser gay y mañana no, porque no funciona de esa manera. Justo por todos los elementos que intervienen, no es algo a voluntad, es un proceso complejo, pero que tiene posibilidades de irse diversificando o abriendo a experiencias y a reconocer esa complejidad. Yo quiero agregar que coincido en la orientación, no es algo que se elige y si bien nacemos con ella, no es como la genitalidad, que nace el bebé y pues ya ven los genitales y puede el médico o médica decir a qué sexo pertenece. La orientación sexual es algo que vamos descubriendo a lo largo de la vida y así es un proceso de descubrimiento. ¿Y cómo lo vamos a descubrir? A través de lo que reconozco, de las sensaciones que reconozco en mi cuerpo.
mayoría, así lo pongo, mayoría de las personas podríamos identificar desde edades muy pequeñitas quién me gustó, por quién sentí atracción. Hay quienes 5 años, 3 años, 7 años, ¿no? Ya la primera persona que me hizo sentir la cosquillita, eso es lo que me jala. Y vivimos en un mundo heteronormado, ¿no? En donde crecemos con un discurso de tú, persona que naciste con vulva, te tienen que gustar personas que te gustan, personas del otro género. Ese es el discurso con el que crecemos. Y cuando, pues resulta que me gusta alguien de mi mismo género, es donde empieza ahí el clic de darnos cuenta. A algunas personas, insisto, desde chiquitos, chiquitas, adolescencia, y algunas personas, o sea, lo que hace la cosa de llamar la atención es cuando nos damos cuenta que no es el discurso que está puesto en la cultura. O sea, si a mi mujer me gustan los hombres, pues toda mi vida... Pero si tengo 40 y tantos años y me doy cuenta que una mujer me gustó, o sea, así podría suceder en la historia de vida de una persona. Entonces, creo que por eso es muy, muy importante no hacer una pauta rígida de cómo es, y por eso algo que nos ayuda mucho a esclarecer es la orientación sexual se descubre, y se descubre a través de tu vivencia. Fíjate, esto es muy importante porque muchas veces pensamos que la orientación nace, sí, un poco lo que decían, ¿no? O sea, das por hecho que desde pequeño, desde pequeña, es heterosexual. Ya tienes esa orientación y de repente tendemos mucho como familia, como sociedad, como esta cultura que tristemente aún existe, el no entender, porque al final pues es ignorancia, y de repente pensar, pues, cómo es posible que se casó, que tuvo hijos y que llegando a los 40, a los 50, da a conocer su orientación, ¿no? De esto y juzgamos muchísimo. Esto es muy importante y lo viví en carne propia. Ahí lo iré desarrollando a lo largo del programa, pero justamente la orientación sexual, como la misma sexualidad, va evolucionando a lo largo de la vida. Somos seres sexuales desde el vientre materno hasta el último de nuestros alientos, pero la sexualidad va evolucionando. Entonces, la orientación se tiene que descubrir, y muchas veces son tan pesados y fuertes las cargas de condicionamientos, la homofobia interiorizada, etcétera, que cuesta mucho trabajo el tener esta introspección para descubrir y después para asumir la propia homosexualidad. Cuando se ve a una persona que tuvo un matrimonio heterosexual, tuvo hijos, y después, muy entre comillas, se volvió porque salió del closet, no es que se haya vuelto. Muy probablemente tardó tiempo entre descubrirse a sí mismo o en asumirse. Todas las personas que no somos heterosexuales, describimos que cuando vemos en retrospectiva nuestra vida, pues siempre hemos sido así. Solo que en el momento no se ve. Cuando yo era niño, pues ni sabía yo de estas nociones. Pero cuando uno voltea hacia atrás, se da uno cuenta que siempre es así. La cuestión es que para irse autodescubriendo cuesta muchas veces mucho trabajo, porque el estigma social puede ser muy grande. Y no es lo mismo, obviamente, estar en una familia donde tienes esta apertura, tienes este diálogo, claro, a estar dentro de un círculo donde pues siempre están como esos estigmas, ¿no? Eso de tú eres hombre, ¿no? O tú, mujer, te tienes que casar. Siempre es mucho más difícil para una persona descubrir su orientación si estás en Cuanto medio. Más condicionado, más difícil es descubrirse. Y desafortunadamente está en muchas partes, es decir, no solo en el contexto familiar, sino muchísimas películas o cosas que están en nuestra vida cotidiana mandan esa
pues esa idea de que la heterosexualidad es el modelo. Pero también quisiera decir para quienes nos están escuchando, porque me pongo en el lado del público y digo chispas, y entonces a mí qué me pasó si a lo largo del tiempo pues no sentí que alguien me creara esa chispa. En mi experiencia, tanto trabajando con muchas juventudes LGBT como terapeuta, no siempre, y esto es súper importante, no siempre tienes que vivir directamente una relación sexual o un encuentro sexual para saber tu orientación sexual. Y además nos gusta hablar de orientación erótico-afectiva sexual, también para desentramar o como dar cuenta de que va a haber personas que no necesariamente sientan atracción desde la parte sexual, sino desde la parte afectiva, y que entonces no se angustien quienes nos están escuchando, porque también hoy sabemos que hay personas asexuales que pueden, por supuesto, vincularse, pero desde un lugar en donde esa parte sexual no es el componente principal. Y por otra parte, desde mi mirada y comprensión ahora con las juventudes, veo que cada vez más personas nos vamos nombrando como pansexuales, justo en el reconocimiento de esta posibilidad de ir, que me parece súper potente, como desbaratando estas cajitas de género, y entonces reconocer que te gusta la persona, y no precisamente porque atraviesa el género. O sea, te gusta por cómo es, por cómo piensa, por cómo te sientes cuando estás con esa persona. Creo que también es importante para quienes nos están escuchando, insisto, entender que cada vez vamos comprendiendo que es mucho más amplio, más dinámico de lo que quizá en un principio entendíamos. Que se va diversificando, ¿no? Sí, Totalmente. Aquí, rapidísimo, perdón la interrupción. También para quienes nos escuchan, he oído los últimos años que los de la diversidad sexual nos estamos inventando no sé qué tantas cosas. Es importante poner sobre la mesa que siempre ha habido toda esta diversidad sexual. De hecho, somos tan diversos que hay una sexualidad por cada persona que ha habitado este planeta. Lo único que se ha hecho últimamente es justamente comprender mucho mejor esta diversidad e irla definiendo con más deshebradamente. Y dándola a conocer. Exactamente. En la misma línea, justo en la misma línea. Creo que hoy tenemos el margen de decir mi orientación sexual es esta, y cuando tiene nombre, ¡ay!, me identifico. Que me parece hace muchos años entre no estaba definida y entre que hablar de estos temas era realmente de tomar agallas, ¿no? Que igual cuando destapamos una orientación sexual diferente a la heterosexual es cuando también necesitamos un proceso de empoderamiento porque esta sociedad pues justamente es muy restrictiva. Efectivamente. Bueno, los invito a ver esta entrevista que hicimos con la maestra Elia Lisset Guillermo Jiménez. Ella es psicóloga y educadora en sexualidad. Vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo. Es importante hablar de las orientaciones sexuales, que también se les llama preferencia, pero en realidad el término es orientaciones sexuales de padres o madres de familia en el contexto de las infancias. Va a depender muchísimo si ha venido con una familia en donde traen un pensamiento heteronormado, conservador, y entonces de repente alguna familia decide que soy una persona soltera, una mujer soltera, me voy a casar con otra mujer y tengo familia. En ese sentido, sí es importante hablar, más que con los hijos o con las hijas, en realidad es con la familia para que puedan no intervenir, emocionalmente me refiero, a perjudicar el desarrollo del niño o la niña. De ahí en fuera, si lo pueden platicar, es que no se platica, eso lo van a notar. Esa es una situación muy importante. El hecho de comportarse de una manera no normativa, es decir, no son heterosexuales, sino son mamá, mamá o papá, papá, pues es conductual, se expresa, se dice y no hay ningún problema. El impacto emocional que pueden tener las infancias cuando descubren una familia, están en una familia parental, va a depender de dos cosas. Primero, que hayan nacido en una familia parental, realmente no hay un impacto emocional negativo, en realidad se van acostumbrando. Tenemos muchos estudios que justamente hablan de cómo cuando naces en una homoparentalidad, no hay ninguna situación que le impacte emocionalmente de manera negativa a los niños o a las niñas. Cuando el padre o la madre hace una referencia sobre su experiencia emocional o su orientación sexual
diferente a la que venía manejando, es decir, si llegasen a separarse mamá y papá y de repente se descubre que papá era el que sale del closet, como se dice coloquialmente, o mamá era una persona lesbiana pero nunca lo manifestó, al contrario, era una persona heterosexual, entonces sí debe de haber un acompañamiento emocional, no nada más para papá y mamá, pero sí va a haber una repercusión y el acompañamiento tiene que ser para la infancia, debido a que pues estas características estereotipadas de la norma de cómo se venían comportando va a impactar incluso en el desarrollo de la identidad sexual y la identidad de género de las infancias y en ese momento también de la mamá o del papá que hayan decidido tener una orientación sexual diferente a la norma. No les impacta. El tema es cómo lo percibe la sociedad y entonces en la sociedad qué daño puede generarle o qué impacto puede generarle a la infancia y la adolescencia y en ese sentido pues sí habría que tener un acompañamiento. Es súper importante preparar a niños y niñas desde casa, primero que nada porque vivimos en un ambiente de discriminación, evitar violencias con respecto a la diversidad sexual. Muchísimas gracias a Elia Lisset. Más adelante le vamos a pasar la segunda parte de esta entrevista. Y bueno, pues ya entrando en este tema, ya escuchábamos lo que comenta Lisset, pero ¿qué efectos consideran ustedes que pueden tener sobre los hijos que alguno de sus padres, de su mamá, su papá, tenga una orientación sexual distinta a la que...? Primero habría que matizar los hijos de qué edad, porque no es lo mismo chicos o chicas de 8 o 9 años o adolescentes o preadolescentes. Los chicos, chicas, chiques de entre 8 y 9 años, de ahí para abajo, no comprenden todavía a profundidad el tema sexual. Pueden comprender mucho mejor el tema de las relaciones interpersonales, pero no tanto el tema sexual más profundo. Entonces, para cuando alguien sale del closet con niños jovencitos, pues no es necesario meter tanto ruido, tanto detalle y simplemente decir, a ver, relacionarlo como con un tema de pareja, más que sexualizarlo. Cuando ya son chicos preadolescentes o adolescentes, pueden tener mayores inquietudes acerca de la parte más sexualizada. Leti, yo creo que hay un factor clave y es, me viene el caso de una persona que justo hizo su afirmación de identidad más o menos a los 40 y algo. Era una persona que inicialmente estaba en un matrimonio, que tenía 2 o 3 hijas. Y creo que algo que fue detonante en el efecto en los hijos e hijas fue la reacción de la propia pareja, ¿no? Es decir, porque hay duelos. Hay duelos para la persona que reconoce cómo está viviendo y sintiendo su sexualidad. Hay un duelo para quien está con esa persona y que quizá justo si es algo que no se ha hablado, que toma por sorpresa, aunque no fuese por un tema de orientación, siempre una ruptura amorosa pues supone un cuestionamiento, ¿no? Claro. Pone como en duda a tu persona y entonces si yo frente a esta situación precisamente empiezo a generar prejuicios y a decirle a mis hijos o hijas que lo que su papá, mamá o quien sea está haciendo es terrible, ¿no? Que es inadecuado, que no sé qué, y la reacción, como decía también la colega en el resto de la familia, eso es realmente lo que me parece puede tener consecuencias brutales en las infancias, porque en el caso de que les estoy compartiendo, implicó que no le dejaran ver a sus hijos, ¿no? Además de la separación, literal hacerlo como pasar por una persona que había muerto, porque era imposible en ese contexto y frente a esa pareja poder darle un significado diferente que es vital. O sea, de eso dependerá la propia reacción de los hijos e hijas, ¿no? Por supuesto. Sí, yo agrego que mucho depende el entorno familiar en el que se ha crecido. Por ejemplo, aquí nos estás compartiendo la historia de la expareja, ¿no? Que acérrima, ¿no? En su postura.
O sea, pero también miro el entorno familiar. Si hay un entorno familiar pues plagado de homofobia, por supuesto que las emociones se van a detonar y sí se necesita mucho empoderamiento. Las redes de apoyo aquí son punto clave para poder mantenerse en el vínculo afectivo con sus hijos y sus hijas. Y ante todo, la maternidad y la paternidad, el ejercicio de ellas no depende de la orientación sexual de ninguna persona. Podemos ser heterosexuales y ser los más amorosos, pero también los más agresivos, agresores con nuestros propios hijos. Claro. Entonces, la maternidad y la paternidad no dependen de la orientación sexual y me parece que ese es un eje fundamental a brindar a nuestros infancias. Y que sigue muy estigmatizado ese tema, por supuesto. Sí. Vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos con más de este tema. Regresando también del corte, le comento que ya Azucena va a tener listos muchos comentarios que están llegando. Les agradecemos mucho que se comuniquen con nosotros. Y bueno, pues en un momento regresamos con más de este tema. Uno de mis padres cambió su preferencia sexual. No existen diferencias entre padres homosexuales y heterosexuales en la crianza de los hijos, en el fomento de su autonomía o en cómo lidiar con los problemas que enfrentan en la vida. Academia Americana de Pediatría. Continuamos en Diálogos en Confianza, hoy en Martes de Familia, y quiero invitarlos a que también nos vean el día de mañana, porque fíjense que vamos a tener el tema No quiero ser adulto. ¿Qué significa ser adulto? ¿Qué responsabilidades? Aquí todos alzamos la mano porque justo el ser adulto implica muchísimas responsabilidades. Sí está muy divertido y muy padre, pero justo se entra en un terreno que mañana se va a explorar. Así es que véanos porque le va a ayudar muchísimo. Y bueno, hoy en el tema que tenemos de orientación sexual, mi padre o madre cambian de orientación sexual y nos avisan de pronto. Les quiero compartir muchos comentarios que nos han llegado, muchas gracias. Nos dicen por acá, en mi caso yo vivo con mi pareja, no tenemos hijos, pero considero que aún hablar de tener una sexualidad diferente a la que marca la sociedad es difícil. En mi caso me gustaba acercarme a la iglesia y cuando mis padres supieron que tenía una preferencia sexual distinta, todo cambió. Pues sí, efectivamente es de lo que estamos hablando el día de hoy, cómo cambian las cosas y qué se puede hacer. Aquí se van a dar muchas respuestas. Otro comentario nos dice, de cierta manera, porque están poniendo mucha atención a lo que estamos platicando acá en el set, y se hablaba de que una persona cambió su orientación sexual y pues la pareja en ese momento la dio por muerta. Entonces una persona nos dice, de cierta manera sí murió su pareja porque como la conoció y con la cual se casó y procreó, ya no existe. Probablemente luego de una terapia familiar se podría adaptar a la nueva realidad, pero es una realidad distinta y hay que trabajarlo y reconocerla como tal. Muchas gracias por todos sus comentarios. Tenemos más. Nos dicen acá, las mujeres de cierta edad, sobre todo de los años 60 y más, crecimos y vivimos con muchos prejuicios, sobre todo en lo sexual. Muchas gracias, Sara, por tu comentario. Y acá nos dice Irma, cuando has vivido en una familia demasiado religiosa, eso sí es un tema súper difícil. Una sobrina es lesbiana y nadie en la familia habla del tema, y mucho menos es bien recibida en la familia y mucho menos la novia. Muchas gracias por su comentario. Nos dicen acá, en mi caso yo definí mi sexualidad a los 12 años y sabía que me atraían los niños y tenía deseo por los niños, que jamás lo consterné por miedo. Me costó mucho hablar con mis padres. Hoy vivo con mi pareja y vivo feliz con él. Mi familia, lo acepte o no, estamos juntos, al igual que la familia de mi pareja. Muchas gracias, Israel, por tu comentario y por la confianza de compartirnos esto. Nos dicen por acá también, Odette, la orientación sexual, a mi entender, es un proceso biopsicosocial, por lo que es dinámico. Sin embargo, entre menos estructura haya, se tenderá a una mayor diversificación que puede o no resultar conveniente
a nivel sociocultural. Muchísimas gracias por todos sus comentarios y tenemos muchos comentarios de que les está gustando simplemente escuchar, que ahorita todavía no saben qué preguntar, pero les está gustando mucho escuchar porque son temas de los que no se hablan y tienen dudas, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice María, en mi opinión, el amor no tiene sexo. El ser humano debe de estar con quien lo haga feliz, quien lo llene en todos los aspectos. Solo se tiene una vida. Y hay una pregunta. Nos dice una mujer de manera anónima, siento deseos de tener relaciones sexuales con hombres, siempre lo he sentido, pero a veces siento ganas de estar con mujeres. ¿Soy bisexual? Es una pregunta. Es que es muy abierto hacer una afirmación sobre la persona. Quiero recurrir a la definición de que la orientación sexual es la atracción erótica y o afectiva en relación al género de la otra persona. Pero vínculo afectivo y o erótico es lo que hace la clave. Mayoría de las personas pudieran decir que en cuanto se enamoran, pues les dan muchas ganas de tener un encuentro sexual con alguien, pero no necesariamente sucede así. Entonces, pudiera ser la historia de esta persona, ¿no? Que nos está compartiendo. Y bueno, pues la otra realidad es que es muy fuerte decir si es bisexual o no es bisexual, porque habría que revisar muchos aspectos de ella, ¿no? Pero pues ahí va teniendo el camino. Yo lo que diría, perdón, es que no se angustie. Ajá. Nadie puede determinar tu orientación sexual más que tú misma. Y valdría la pena pues pensar las etiquetas, nombrarnos es importante porque visibiliza nuestras realidades, pero no tiene necesariamente, digamos, que ponerse un nombre para reconocer esos deseos y al final habitarlo de la forma en la que tú te vayas sintiendo cómoda. Es decir, creo que sería bastante peligroso, me parece, que alguien determinara por ti tu orientación sexual. Y agrego que una cosa son las acciones y otra cosa es la fantasía. Y que en su fantasía puede hacer lo que quiera. Yo quiero citar a Gabriel J. Martín, un psicoterapeuta LGBT afirmativo español, una eminencia, cuando habla de la orientación sexual. Y él dice, a ver, la orientación sexual es este patrón y lo extiende sexual, afectivo, espiritual, emocional y de todos los aspectos hacia determinado género. Las relaciones sexuales no determinan la orientación sexual, sino de quién me quiero enamorar. Dice Gabriel Martín, tiene mucho más que ver la orientación sexual de con quién quiero despertar toda mi vida a con quién me quiero acostar. Se refiere mucho más a esto. No es con quién me quiero acostar, sino con quién quiero amanecer el resto de mi vida. Ajá, aunque, igual el querer habría que ponerlo con cuidado, porque justo a veces nos enamoramos de alguien que en el consciente no hay una elección, sino hay muchos aspectos en lo inconsciente que me llevan a enamorar de esa persona. Un tema de apegos. Y los falsos amores, ¿no? Efectivamente. Y si les parece, los quiero invitar a ver una entrevista. Es la segunda parte de la entrevista con Elia Lisset Guillermo Jiménez. Ella es psicóloga y educadora. Y aquí nos explica cómo se deben preparar en familia cuando se va a compartir una nueva orientación sexual. Vamos a escucharla. Los padres y las madres deben de tener un acompañamiento también en el momento en el que decidan manifestar su rol de género, su expresión sexual de manera distinta a la que venían expresando. Es decir, cuando de ser heterosexual se convierten en personas homosexuales, primero que nada deben de tener un acompañamiento, es la persona adulta para poder acercarse y manifestarlo
con su hijo o su hija en ese sentido. Y sí deben esperar que no va a haber una respuesta positiva luego. Tal vez sí, pero al final es una situación que mueve muchísimas cuestiones de crianza que hemos tenido muy arraigadas en cómo debemos de venirnos comportando otra vez de acuerdo a nuestro sexo biológico asignado al nacer, y en ese sentido tenemos que ir identificando que puede ser que algún niño, una niña, o hijo o hija que tengan no va a aceptar tan fácilmente esa situación. ¿Y de qué depende? También del otro entorno familiar, de la familia que no es nuclear. Depende mucho de cómo se expresen, por ejemplo, la abuela, el abuelo, la tía, el tío, dentro de ese mismo contexto, cuando el padre o la madre deciden pues decir que es una orientación sexual diferente a la heteronorma. Todo el contexto social va a impactar, sí, de una manera que puede dirigirnos hacia una conducta o aceptación, conductas más positivas con respecto a la orientación sexual de la persona, debido justamente a estas cargas estereotipadas que hemos venido luchando precisamente. El contexto social, recordemos que la identidad de género es también es una construcción social, y la identidad de género es, si yo me asumo con esa construcción que me dicen heteronormada, pues no va a tener ningún impacto en una sociedad que estamos pues también luchando. Pero si de repente la familia, que es parte de la sociedad, la escuela, incluso en el trabajo de la madre y del padre, pueden llegar a influir de manera negativa en seguir ocultando quiénes son o en la crítica. Pero también en la aceptación. Hay ya mucha sociedad, ya vemos muchas personas en diferentes ámbitos académicos, escolares, profesionales, etcétera, que estamos abiertas a esta situación de que las personas pues tienen derecho a elegir con su cuerpo y hacer con su cuerpo lo que quieran. Al final se descubre la orientación sexual, se exprese o no de manera libre. Eso es súper importante identificar. Yo la descubro estando en secundaria. Casi siempre en esa etapa de la secundaria es cuando se descubre la orientación sexual. La puedo expresar dependiendo de mi contexto social o no. Puedo retraerme dependiendo de mi contexto social. Por lo tanto, sí es muy, muy determinante ahorita todavía el peso social que puede tener hacia las diferentes orientaciones sexuales que existen. Muchísimas gracias a Elia, Lisette, Guillermo por esta entrevista. Y bueno, yo quisiera preguntarles, ¿cómo manejar las posibles preguntas difíciles que los hijos pueden hacer sobre la homosexualidad? Mira, yo he tenido oportunidad, hace algunos años estuve trabajando con diferentes familias LGBT, es decir, lesbomaternales, homoparentales, donde había alguna persona trans, y creo, como dice nuestra colega, que es muy importante considerar el contexto, un contexto que sigue siendo pues cerrado en muchos términos. Algo que era muy común en la experiencia de las familias, por ejemplo, es siempre la reacción que hay tanto del entorno inmediato, me refiero a la familia en extenso, pero también lo que puede pasar en las escuelas, por ejemplo, que muchos chicos o chicas fueran, cosa que está, digamos, es atenta contra los derechos, de correr a los chicos o a las chicas por no tener o por estar alterando desde la mirada de las autoridades y otros padres y madres como el orden social. Entonces, creo que es importante, ya lo decía también Alejandro, considerar la etapa o el momento en el que se encuentran las infancias y las adolescencias, porque las posibilidades de entablar un diálogo, de poder conversar y explicar qué es lo que está ocurriendo, pues cambiarán en función de ello. Creo que en todos los casos es importante tener un acompañamiento, porque algo que yo veía con las familias es que al final esa vivencia que puede estar teniendo una persona en concreto, en realidad moviliza a todos, todas, y no solo me refiero al acomodo que tienen como familia, sino precisamente hacerse preguntas sobre su propia sexualidad, preguntas sobre su propia vivencia. Cuando decían lo del duelo, que de alguna forma murió la persona, hay algunos casos muy interesantes, sobre todo de parejas, en donde alguna de las partes ha como reafirmado su identidad de género. Y bueno, al final, justo si hay un acompañamiento y los recursos también como para poder resignificar esa experiencia, se entiende que la persona no cambió,
que sigue siendo la misma persona, pero que bueno, ahora tiene una presentación, una expresión de género que es distinta. Me parece que sobre todo cuando estamos hablando de adolescencias, es importante pues poder hablar con la mayor honestidad posible y reiterar algo que comentaba también Olivia sobre el hecho de vivir una orientación o una identidad diferente a con la que te has asumido, no tiene por qué cambiar tu forma de maternar o de paternar, no tiene por qué cambiar ni supone que va a haber un cambio en los afectos o la forma en la que tú te relacionas. Y hacer eso claro, creo que por principio puede ser un buen punto de partida. Pero ¿de qué manera puedes dejarle precisamente claro o asegurarle a tus hijos que esta orientación sexual de tus padres no va a cambiar el amor que sienten por ti? Esto es importante. Yo aquí quiero puntualizar algo con relación a las preguntas incómodas. ¿Cómo se responden a las preguntas incómodas con relación a este cambio de preferencia? Con toda naturalidad, porque es algo absolutamente natural. Ojo, aquí interviene el tema de la homofobia interiorizada. Estos estigmas que cada uno de nosotros tenemos que impiden actuar con naturalidad. Es la homofobia que tengo hacia mí mismo. Entonces, una guía rapidísima, muy superficial de cómo atender estas preguntas que puedan tener los hijos o incluso la expareja, pues tomando en cuenta como si fuera la separación del matrimonio por una persona del sexo opuesto. Se está dando un divorcio. Entonces, si llegan mis hijos y me preguntan algo con relación a una nueva pareja real o potencial, pues de la misma forma en la que lo tendría que tratar si fuera una chica. Claro. Así de simple. Yo agrego la validación de todos los sentimientos que puedan emerger tanto en los hijos, hijas, como en los papás. Validación generalmente podremos hablar de tristeza, enojo, vergüenza, por supuesto, pero creo que no es lo mismo cuando hablamos de vergüenza y exhibimos a la persona y la vulneramos con estos sentimientos, así le damos un contexto de contención. Entonces, por eso la guía el acompañamiento, sea de un terapeuta o sea de otras personas dentro de la familia, son una gran apuesta en donde el niño, o sea, yo no sabía esto, pero me estoy enterando que, por supuesto que me toma por sorpresa, pero si yo hago el apagón ¿pero de qué te sorprendes? Pues si es normal. No, primero validar, darle ese margen para que pueda procesar y entonces luego le pueda acompañar y me pueda acompañar con esto. Y, o sea, el amor como mamá o papá es algo que puede estar en las palabras, pero mucho está en la actitud. ¿Qué hace mi mamá o mi papá por mí cuando me demuestra que sí soy querido o querida para él? ¿No? También me parece importante esto que decía Alejandro de la homofobia internalizada, porque pienso en dos casos concretos. El que ya les platicaba, en donde uno de los hijos de esta persona tendría como quizá 3 años, ¿no? Y entonces era, ¿cómo le explico? Y pienso para quienes nos están escuchando, que no es que tengas que dar una conferencia sobre tu sexualidad. Algo fundamental que para esta persona fue importante decirle a su peque es que si se había dado cuenta de cómo él o ella antes era una persona que estaba muy triste y que ahora empezaba a sentirse feliz y que él o ella como papá o mamá quería pues justo que también su hijo fuese feliz y si entendía eso de sentirse feliz y que ahora supiera que él o ella se estaba sintiendo feliz. Y el otro caso es que también creo que es importante para quienes nos están escuchando, pues que no hay un momento ni una forma ideal. Vuelvo a reiterar, también hay un duelo personal. Y entonces pienso en otra persona para quien era muy difícil hacerlo, aunque
expareja lo sabía, era muy difícil hacerlo abierto o manifiesto para sus hijos e hijas, y justo tiene que ver con esto que internalizamos. Le preocupaba o le daba vergüenza, tenía como esta idea de monstruosidad. Entonces creo que es importante también poner atención en lo que estamos sintiendo nosotros, nosotras, si experimentamos esto, para movernos de ese lugar y poder, como dice Alejandro, compartirlo desde un lugar mucho más natural, respetando y entendiendo pues que va a haber un proceso de diferentes afectos al proceso. Y que tomará tiempo y que no hay una manera única e ideal en la que esto se pueda como vivir o experimentar. En este proceso, rápidamente, hay que ver estas dos dimensiones. Se está deduciendo que va a haber una separación de pareja, de la pareja original. Bien podría no ser así. Puede la pareja permanecer, aunque quede abierta la orientación sexual. Pero bueno, vamos a inferir una separación de la pareja por la salida del closet. Entonces, por un lado está el duelo propio del divorcio y las nuevas parejas para cada uno de los miembros, para los hijos y para cada uno de los cónyuges. Y por el otro lado, cuando se trata de una salida del closet, en cuanto a la orientación sexual, está todo el manejo del estigma y de la homofobia y de todo esto. Entonces ahí es donde entran en juego un montonal de cuestiones. Es bien diferente cuando la educación ha sido de cierta forma, cuando la expareja pues es comprensiva o no, va marcando muchas diferencias, pero son estos dos elementos fundamentales. Los duelos de cada persona por la separación per se y el estigma con el que hay que ir trabajando. Que ir lidiando, pues sí. Vamos a este testimonio de Jessica. Ella es una mujer que en un punto de su vida, pues sí, se enfrentó a comunicar a sus hijos sobre su orientación sexual. Vamos a ver cómo fue. Tengo 45 años y actualmente estoy soltera. Tengo 8 años que me divorcié. Estaba casada con un chico y al día de hoy tenemos una muy buena relación. Tengo 2 hijos, están en la preparatoria. El grande tiene 18 y la pequeña tiene 15. Cuando yo me divorcié, fui hablando con mis hijos de manera muy paulatina. La realidad es que fue un trabajo que se fue realizando poco a poco, explicándoles el contexto de que cómo funciona el amor entre las personas, ¿no? De que puedes enamorarte de una persona y de pronto puedes no sentir ese amor, que las parejas llegan a separarse, que llegan a enamorarse de otras personas, que no se les puede obligar a nadie a querer a otro alguien y que en cualquier momento la vida nos puede poner en cualquier situación. Al año de que me divorcié empecé a salir con una chica y primero salíamos nada más ella y yo fuera del entorno de la casa. Y poco a poco le fui diciendo a mis hijos que existía la posibilidad de que pudiera yo enamorarme de otra persona sin importar si era un chico o una chica, y que incluso les podía pasar a ellos y que no era malo, sobre todo eso, que no era malo, ¿no? Y hablé con ellos sin ese prejuicio, y los prejuicios que yo misma, porque claro que tuve prejuicios en cierto momento, los fui quitando y fui hablando con ellos de tal forma que ellos no desarrollaran dichos prejuicios, que tuvieran esa apertura a que cualquier persona se puede enamorar de cualquier otra persona. Sí, claro, o sea, se siguen ajustando, de hecho. Mi hijo lo tomó de una manera sorpresiva, estaba muy sorprendido. Él en algún momento me dijo, es que ma, ¿por qué nunca me lo dijiste desde antes, no? Porque yo siempre he tenido mi orientación sexual definida, sin embargo, por miedos y por tabúes y por la época en la que yo crecí, fue que tuve un matrimonio heterosexual, ¿no? Mi hija lo tomó más tranquila, estaba más pequeña. Ella más bien sentía celos de mi pareja en ese momento porque eventualmente ella vivió con nosotros y llegó a sentir celos, ella llegó a percibir que no le ponía la atención adecuada y sin embargo fueron momentos un tanto difíciles en ese sentido porque ella pensaba que yo la iba a abandonar por el hecho de tener una pareja, ¿no? Y actualmente ella ve ya más expresiones de género en los medios de redes sociales, en la interacción con sus compañeros, con sus amigos. Ellos actualmente lo han ido asimilando bastante bien. Tenemos una muy buena comunicación. Yo creo que el miedo más grande que puedo llegar a tener con ellos es que sean atacados en su entorno escolar
por mi orientación. Soy una madre de 2 hijos adolescentes de 18 y 15 años. Soy una mujer cis, lesbiana, con expresión de género femenina. Gracias, muchísimas gracias a Jessica por este testimonio. Y bueno, pues ahí sí que me pareció muy interesante esta parte de que muchas veces hasta los hijos o las hijas llegaron a sentir ese celo, ¿no? Claro, pero creo que es parte del proceso de divorcio. Por supuesto. Celo no necesariamente porque es una mujer, su pareja, sino pues porque él, no sé, le sintió que le estaba robando, Claro. pero igual hubiera sido un hombre, pues. Efectivamente. O sea, si vemos el discurso en niños y niñas que los papás se divorcian, pues es el mismo miedo. Claro. Ahora, en esta parte también escuchábamos, y esta pregunta también la tenía pendiente, de cómo manejar con tus hijos el tema del estigma social y el tema de la escuela, porque muchas veces sí. suelen ser muy Sí. crueles o Sí. estas preguntas Sí. tan incómodas que muchas veces los Sí. niños tienen que pasar y que también les frustra muchísimo. Sí. Por ahí, rapidísimo, cuando un hijo sale del closet, los papás se meten. Cuando un padre salimos del closet, los hijos se meten. Entonces, pues ellos empiezan a vivir su propio proceso y tendrán que manejar a su forma este estigma de tener un padre o una madre que no sea heterosexual. Algo que era muy importante, perdón, en las familias con las que trabajaba, era justo el poder convivir con otras familias, porque sobre todo en las infancias, por ejemplo, recuerdo una pequeña de como 4 años diciendo, ella también tiene 2 mamás, ella también. Entonces creo que es súper importante, porque sí es un hecho que en términos de las escuelas tenemos que hacer un trabajo súper importante. Desafortunadamente, pienso como cuando dice Alejandro que los hijos, hijas se meten al closet, pues es que también está todo este modelo heteronormado de la familia y muchas prácticas en las instituciones educativas siguen reproduciendo ese modelo. Por ejemplo, en la experiencia de esta peque, un gran problema es que el Día de las Madres solo podía ser un regalo y no 2, ¿no? Entonces son prácticas que abonan a decir algo está mal con lo que yo estoy viviendo. Entonces eso me parece importante, tener experiencias y compartir con otras personas que permitan normalizar esta realidad. Efectivamente. Sí, yo invito a revisar las políticas con las que la institución en donde están los hijos e hijas, porque la escuela es una gran aliada. Y aunque está en la Constitución que no a la discriminación, por supuesto que no todas las escuelas llevan esta práctica. Desafortunadamente, No. así es. Bueno, vamos a hacer una muy breve pausa y regresando, me gustaría preguntarles y que me respondieran después del corte, ¿qué sucede con estos duelos que se vive al momento de dar a conocer a tus hijos esta orientación? Porque existe el duelo de dejar a tu pareja, el duelo de salir de casa, el duelo también de los hijos. Se viven muchos duelos después de una noticia así. Regresamos con esto. No existe una edad precisa para decirle a los hijos la preferencia sexual de los padres. Soy una mujer de 17 años y estoy estudiando la preparatoria. Pues desde muy pequeña mis papás se separaron. Yo crecí con la idea que pues mi mamá no tenía ninguna pareja hasta los 6 o 7 años, que fue que en un restaurante junto con una de quien yo pensaba que era su amiga hasta ese momento, ella me dijo que había cambiado de preferencia sexual y ella era su pareja actual. Yo lo tomé, la verdad es que muy normal. Desde muy pequeña me habían enseñado como a tener una mente muy como pues abierta, entonces solamente sabía que era su pareja y que se querían y que estaba bien. Pues así lo tomé, creo que los primeros años de mi niñez. Empezó como a cambiar mi perspectiva porque empezaba a notar miradas de las demás personas. Cuando, por ejemplo, salíamos, pues no sé, al cine, a la plaza, a caminar, notaba que las personas me observaban de más y no me gustaba que la gente lo supiera. La verdad es que yo no era que se lo dijera a muchas personas. Pues nada, empiezo a ser como un poco
molesto. Y bueno, yo estaba en una edad como difícil, entonces me la pasaba bastante mal. La verdad es que sí hubo un momento como difícil o de crisis, porque en mi pensar de una niña de 11 años, mi mamá no me prefería a mí. En ese momento yo pensaba que ella la quería más a su pareja que a mí, entonces peleaba como mucho con mi mamá y todo lo que me decía la pareja de mi mamá, la verdad es que yo me lo tomaba muy personal, aunque no fuera como para atacarme, me lo tomaba pues mal. Pues sí, fue una etapa como de un año un poco complicada, donde yo ya no quería vivir con ellas y así. Bueno, pues poco después, ellas por motivos personales, no tuvo nada que ver conmigo, decidieron pues terminar con su relación, cosa que la verdad es que a mí me sentó bien. Actualmente tengo 17 años, mi mamá tiene una pareja hombre con el que tiene una hija. Yo la verdad es que vivo como muy bien, vivo muy feliz y tranquila con mi familia. Y pues creo que ahora puedo ver que solamente hay distintas formas de amar y eso está bien. Muchas gracias también por este testimonio que también nos pone del otro lado, ¿no? De todas estas confusiones en las que entran los hijos y que además, pues esto, por ejemplo, de me incomodaba que me voltearan a ver cómo manejar o cómo procesar junto con tus hijos este tipo de situaciones que para ellos es molesto, pero que al final de cuentas es normal. Pues es normal porque sucede, sea normal o anormal, sucede. Habría que afinar la palabra normal, ¿no? Entiendo. Hay que hacer equipo, por supuesto, hay todo tipo de relaciones con los hijos, con la expareja, con uno mismo, etcétera. Pero en estas circunstancias, como en cualquier divorcio, hay que hacer equipo con la familia, porque uno como padre no se divorcia de los hijos, se divorcia de la pareja. Entonces es muy importante puntualizarlo. Ahora, esto de hay que hacer equipo, pues se escucha muy bonito, ¿no? Claro, siempre es como en un mundo ideal, la mamá tiene que estar de acuerdo, tiene que apoyar al papá o viceversa, y los hijos tienen que ser receptivos, y entonces no todo marcha bonito, pero en la realidad es pura y dura, o sea, no siempre, lamentablemente, es así. Y justo antes de ir a corte les preguntaba acerca de estos duelos que todo el mundo los sufre, todo el mundo en la familia los vive, algunos los superan más rápido que otros, para algunos es más fácil. A mí me gustaría que tú nos contaras, de acuerdo a tu experiencia, tú nos has platicado que lo viviste. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, en lo personal lo viví como uno de los momentos más duros de mi vida. Con la mamá de mis hijos, tengo 2 hijos, hombres los 2, actualmente ya son adultos, pero en aquel entonces tenían menos de 10 años y siempre fui muy unido con ellos, muy paternalista. Con su mamá, bueno, ya tenía tiempo que teníamos una separación de facto, pero el hecho de salir de casa, de decir ya me voy, fue verdaderamente brutal. El duelo que yo viví fue gigantesco, con la dinámica familiar, con el tema de mis hijos, etcétera. Muy difícil de procesar. No tenía yo muchas herramientas, de hecho, en parte por eso estoy el día de hoy por acá, dedicándome a lo que me dedico. Pero es muy fuerte el poderlo vivir de esta forma. ¿Qué reacción tuvo tu pareja, tu expareja y tus hijos? Bueno, con mis hijos en el momento no salí del closet. Tardé varios años en salir del closet. Salí del closet cuando ellos ya eran adolescentes. Decidí hacerlo así porque también tenía mis propios procesos, estaba yo acomodando mil cosas. Y la reacción de la mamá de mis hijos, aunque no fue aguerrida en términos de la orientación, fue como de desbalance porque no tenía ella antecedentes de personas que no fueran heterosexuales. Entonces tenía muchos estigmas y me decía, es que la vida que veo para ti
desde este enfoque, no la quiero, no va a ser buena, yo creo que me veía de prostituta abajo de un farol. Y no porque tenga nada de malo, ¿no? Nada más no me paré abajo del farol. Omitamos lo del farol. Quitémoslo del farol. Pero bueno, ahí nacen muchos estigmas, ¿no? Y para aquel entonces ya tenía yo una pareja con la que estaba yo saliendo. Entonces había mucho revoltijo, fue toda una revolución que pues se fue acomodando poco a poco. Llegué a tener ya después una relación pues bastante funcional con ella y con mis hijos, bueno, ni se diga. Qué maravilla. Y ya cuando una vez decides hablar con tus hijos y contarles cómo lo tomaron y ahora cómo es la relación. Ok, mi hijo mayor me dijo, bueno, pues, ni falta me hacía que me lo dijeras, ¿no? Porque pues, lo hemos vivido desde hace y padrísimo. Pensé que nunca me lo dijiste. Mi hijo menor era unos cuantos años menor, en ese entonces ha de haber tenido unos 15 o 16 años. Cuando hablé con él sí se desbalanceó bastante. Éramos muy unidos y de pronto no supo acomodarlo muy bien y empezó a titubear un poco, se acercó más a la mamá y bueno, ha sido como, bueno, fue en aquel entonces un acomodo interno un poco complicado para mi hijo menor. Yo creo, Leti, perdón, y retomando lo que comparte Alejandro, pues hacer mucha insistencia para quienes nos escuchan de que es un proceso, de que tienen cabida todas estas emociones y creo que algo importante es también ser conscientes de que a veces pues no siempre va a estar la respuesta que esperamos y quizá nunca lo esté. Eso creo que también es muy importante porque también pues tenemos que aprender cómo habitar eso, el que no porque esté bien o ni siquiera le quiero poner valor, pues, pero no siempre las personas, sobre todo pienso cuando estamos hablando de los chicos, chicas en la adolescencia, lo dijo también el testimonio, es una etapa particularmente ya difícil para ellos, ellas, por sus propios cuestionamientos, preguntas. Y entonces creo que ante todo donde tenemos que enfocarnos es en lo que yo estoy viviendo para poder transitarlo de la mejor forma y quizá desde ahí poder como entender esto que decía Alejandro, ¿no? Cuando yo estuve listo o cuando yo sentí que era el momento, pues lo pude hablar y bueno, pues no fue la misma respuesta con mis hijos, pero sigue siendo un proceso, ¿no? En el que ellos tendrán posibilidad de verlo de otro lugar. Ahora, en este caso de Alejandro que nos comenta, uno de sus hijos lo tomó bien y el otro se alejó y bueno, tal vez le costó más trabajo entenderlo, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué tenemos que hacer cuando nuestros hijos se enojan, se alejan, no nos quieren ver y que de repente como padres quieres como acercarte más a ellos y es que tiene que entender, es que le tengo que decir? ¿Qué hay que hacer en ese momento de esa crisis que puede existir? Yo le apuesto mucho a la empatía, a la honestidad y a la comunicación. Y en el eje de la comunicación, me parece que cuando podemos cuando podemos externar las palabras, ya hubo un proceso interno de acomodo. Las palabras siempre están matizadas de emociones. Y no es lo mismo que yo se lo diga desde mi miedo, desde mi valentía, desde mi alegría, desde la emoción que esté teñida. Entonces, yo creo que un proceso empático, o sea, ¿qué le está pasando? No lo estás pudiendo acomodar, tomemos tiempo. Así como me ha tomado tiempo digerirlo a mí, le tocará a él o ella digerir su propio proceso, ¿no? Y ante todo le apuesto a validar lo que estén sintiendo. Se irá acomodando con el paso del tiempo. O no, ese es un tema. O no. Es importante darse cuenta de esto, no porque sea mi caso en particular, pero a ver, la vida no se resuelve con recetas de cocina, sino con actos creativos. Cada caso es único, cada quien lo va viviendo. Y además de este término de empatía, quisiera yo agregar el término de respeto.
Ay, sí. porque pues cada persona se va vinculando con la otra de la manera en la que ambos deciden hacerlo. Igual en el caso de los hijos. Como padre, por supuesto, dependiendo de la edad de los hijos, pues es hablar, ser honestos y también ver cómo lo va recibiendo la otra persona, y conforme va creciendo, pues ir respetando lo que decida hacer y ver cómo nos vamos a conectar en lo particular. Perdón, agregaría el tema de la culpa, porque puede haber mucha manipulación y chantaje también por parte de los hijos, hijas o familia, y entonces yo tengo que ser consciente también de que vivir mi orientación o mi identidad de género de forma distinta a lo que se ha marcado no me quita valor, no me resta calidad en la persona que soy. Y eso no tiene que ser entonces vehículo de que haya pues justo una relación de no respeto, de... Es un factor importantísimo, importantísimo. Perdona. Sí, no, tú habla. A esto quiero agregar que hablar de las emociones de los y las hijos por el tema de la orientación sexual de los padres es un elemento. Porque podría haber muchos otros elementos como ser humano que estén conflictuando a las y los hijos. Entonces, solo también no perder de fondo que puede ser una característica que dificulta el digerir o no. Si de por sí en un divorcio puede vivirse la culpa, sobre todo para la parte que se va usualmente el hombre, bueno, cuando es por orientación sexual, híjole, este tema de la homofobia interiorizada puede ser un factor bien importante, porque se pueden estar pagando culpas conscientes o inconscientes de manera muy importante y no hacerles un bien a los hijos o a la expareja. Por eso creo que es súper importante y por supuesto uno mismo. Verte, tratar de encontrar acompañamiento, como decías, no tiene que ser necesariamente psicoterapéutico, pero sí tener ese respaldo y ese apoyo, porque creo que va a haber como muchas voces ahí atormentándote y colocándote en riesgo de aceptar cosas. Hablo desde los hijos, hijas, pero incluso manipulación a veces de las exparejas, de compañeros de trabajo, en fin, o sea, creo que es importante como sí atender eso. Me parece que no es sencillo, pero también hablarlo y decirlo para quienes nos escuchan creo que es fundamental. Ahora, ¿se vale también al momento de que tú quieres salir de closet, quieres hablarlo, quieres externarlo, hacer como tu red de contención, por ejemplo, con familiares? ¿Sería bueno hablarlo antes? Digo, me estoy imaginando, ¿no? Hablarlo con tus hermanos, hablarlo con tus amigos, tus mejores amigos, tu gente más cercana, para que al momento de que tú lo platiques con tus hijos, tengas tú también ya como esa, porque de repente que se lo digas primero a ellos y que nadie tal vez lo sepa y entonces se vuelve todo un acontecimiento, digo, no lo sé, puede ser muy difícil. ¿Sería bueno también hablarlo antes? Siempre es importante tener una red de apoyo. A ver, la salida del closet, como vivimos en una sociedad o en una cultura heteronormada, el tema de la salida del closet es un tema permanente, porque todo mundo infiere que uno es heterosexual hasta que se demuestra lo contrario, ¿no? Definitivamente. Entonces, la salida del closet es algo que también es un proceso, no es un evento, es una constante. Y una constante que también los heterosexuales hacen a cada momento, pero no se nota porque vivimos en una cultura heterosexista, ¿no? Cuando un par de personas dicen, ay, salí con mi esposa el fin de semana, están saliendo del closet. Si yo digo salí con mi esposo el fin de semana, pues también estoy saliendo del closet, ¿no? Vaya, ahora, por supuesto que pues no se puede salir del closet con toda la gente que uno conoce. Va uno saliendo poco a poco, usualmente primero con familiares, con amistades más cercanas, y para poderlo ir digiriendo. También es un proceso de autoaceptación y de ir midiéndole el agua a los camotes, como dicen por ahí, a ver cómo va reaccionando la gente más cercana. Siempre sale uno del closet con la persona que más confianza tiene. Y va uno midiéndole para ver cómo van siendo las respuestas. Usualmente y afortunadamente en un enorme cantidad de ocasiones las respuestas son positivas y de aceptación.
Y eso va dando confianza para poder ir saliendo del closet paulatinamente. Exacto. Y el gran closet es salir con los hijos, por supuesto. Ese Ya esa gran- es Claro. Y me claro. quedo Sí. pensando en el testimonio que la chica decía, lo tomé natural. Yo pienso que a veces el mayor reto quizá tendrá que ver con cómo aprender como personas adultas, a propósito del programa de mañana, a saber iniciar y terminar relaciones. Es decir, creo que está el tema de la orientación y demás, pero lo que la chica decía es, yo lo tomé natural. El problema es que cuando ya empezamos a convivir, yo sentía que me estaba robando el cariño. Entonces ahí me quedo pensando en cómo quizá en este proceso y en esta remolino que tenemos, quizá descuidamos ciertas formas de estar con nuestros propios hijos e hijas, que a lo mejor es importante atender y no tiene que ver con la orientación, sino con ese caos que de momento se está generando, para en la todos. familia. Todas. Por supuesto. Vamos a ver esta entrevista que le realizamos a Jamie Rivera. Ella es psicóloga humanista y ella nos comparte algunos puntos importantes que los padres pueden tomar en cuenta al momento de hablar con sus hijos acerca de su orientación sexual. Una forma que podría ser adecuada para poder compartir con nuestros hijos o con los hijos la preferencia sexual de un padre, primero tomar en cuenta la edad y la madurez de los niños. Los más pequeños pueden no entender completamente los conceptos. Una herramienta importantísima es elegir el momento y el lugar. Debe de ser un lugar que al niño le genere tranquilidad para tener esa conversación. Lo que se busca con esto es que el niño se sienta seguro, cómodo, para que pueda prestar toda la atención a lo que se le va a comunicar. Otra herramienta fundamental es la honestidad. Es necesario compartir y explicar tu orientación sexual de una manera que sea comprensible. También es fundamental que los hijos sepan y comprendan que todos los seres humanos somos diferentes, que somos únicos y que gracias a esa unicidad existe la diversidad. Y por último, creo que el amor es algo esencial. Reafirma el amor que le tienes y que absolutamente nada va a cambiar ese amor que tú le tienes a tu hijo. También hazle saber lo importante que es para ti el amor que recibes de él. Considero que no existe una edad precisa para decirle a los hijos. No hay respuesta universal para todos los casos. Lo que podría ser fluido para algunos padres, en otros puede requerir del acompañamiento de un profesional. Aquí lo importante, o lo que creo que puede apoyar a los padres que han decidido informar a sus hijos, es que sepan que estudios científicos han dejado claro que la diversidad sexual o de género de los padres no tiene ningún efecto negativo en el desarrollo psicológico de sus hijos. El efecto negativo viene del rechazo social y de las implicaciones que este tiene para la familia y para la persona que lo vive. De ahí la importancia de la comunicación, del amor y de la afectividad que se genere en ese vínculo familiar. Muchísimas gracias. Gracias a Jamie Rivera por esta entrevista. Y lo hablábamos detrás de cámaras, que de repente pensamos que al momento de hablar con nuestros hijos acerca de nuestra orientación sexual, mucha gente... Digo, aquí obviamente estamos viendo comentarios que dicen, es que esto es muy enfermo, ¿cómo puedes hablar con tus hijos acerca de tu orientación sexual? Y entonces como que se piensa que hablas de temas muy íntimos. Esto, la orientación sexual, pues se tiene que hablar con... La orientación sexual es algo público. Esto es bien importante saberlo. Es público para cualquiera, un heterosexual es públicamente heterosexual. Por supuesto. La orientación sexual, insisto, tiene que ver con quién me quiero relacionar afectiva, emocional, espiritualmente. Pero una cosa muy distinta es la intimidad sexual. Cuando digo, a ver, soy gay, no me importa saber qué es lo que haces en la cama. O yo como gay no ando diciendo qué es lo que ando haciendo en la cama. Se oye muy seguido este tipo de comentarios. Claro. Y no, una cosa es la orientación sexual y otra cosa son
la intimidad Hablar, sexual. y hablar de Esa la intimidad. compartimos con quien queremos, si queremos, y se refiere a las prácticas o a cosas que pues, a cada quien lo hace. Fíjense, cuando una hija, por ejemplo, heterosexual, se va y tiene un novio, pues no la suelen sexualizar. ¡Ay, qué linda! Tienes tu novio. Pero cuando el hijo tiene un novio, inmediatamente todo el mundo ve pues que están ahí dándose su revolcón, se sexualiza. Eso es el tema de la intimidad. Entonces, en síntesis, no hay que confundir que cuando abro mi orientación sexual voy a hablar de mis prácticas sexuales. Hay que diferenciar. Esto se mantiene en la intimidad. Y como que quitar este fantasma también de que tu orientación como padre o madre va a influir en la orientación que tengan tus hijos, hijas e hijes. Como ya dijimos desde el principio, el proceso de delimitar tu orientación es complejo, pero no es algo que tú puedas manipular, cambiar porque mueves piezas. Entonces, como también dejar claro eso, no porque lo externes o lo hagas evidente, quiere decir que tus hijos, hijas van a tener, como ya lo decían, un impacto, pero sobre todo cambiar la orientación, que es algo que parece preocupar mucho. Claro. Oye, Tania, pero es que sí resultó que uno de mis hijos, bueno, pues eso no tiene que ver con tu orientación. Claro, o sea, eso es súper importante. Y no se transmiten los genes, la orientación sexual. Sí nacemos con ella, pero no se transmite en los genes y el impacto siempre es social. Claro. Además, hay estudios donde, bueno, también se ha mencionado en que no tiene absolutamente nada que ver que la mamá sea lesbiana, que el papá, o sea, vamos, la educación, el amor, la identidad. No tiene absolutamente nada que ver. La orientación sexual no se puede elegir y no se puede cambiar a voluntad. Así es. Punto. No es una enfermedad como no se no puede es una cambiar. enfermedad, Entonces, ya está ratificado. O sea, se piensa que no es sano para un niño tener a los papás, a dos mamás viviendo juntas. Eso es absolutamente erróneo. Vamos a hacer una muy breve pausa y seguimos hablando del tema. Así que los invitamos. Ya de regreso también va a estar Azucena leyendo más comentarios, muchos testimonios muy interesantes que nos están haciendo el favor de llegar a través de las redes sociales y que regresando del corte los vamos a leer. Los invitamos a que continúen aquí. Adultos conscientes y cuidadosos, sin importar si son hombres o mujeres, heterosexuales u homosexuales, pueden ser excelentes padres. Academia Estadounidense de Pediatras. Y que justo no hay como una sola forma de vivir nuestra orientación y que tenemos elementos para reconocer que hay, digamos, posibilidades de fluir, que justo afirmar que es algo determinado también podría meternos en problemas ante el hecho de decir que las personas que nacen heterosexuales entonces pues ya son así. Es un proceso de descubrimiento. ¿Y cómo lo vamos a descubrir? A través de lo que reconozco, de las sensaciones que reconozco en mi cuerpo. La cosa de llamar la atención es cuando nos damos cuenta que no es el discurso que está puesto en la cultura. Que cuesta mucho trabajo el tener esta introspección para descubrir y después para asumir la propia homosexualidad. La cuestión es que para irse autodescubriendo cuesta muchas veces mucho trabajo porque el estigma social puede ser muy grande. Tiene mucho más que ver la orientación sexual de con quién quiero despertar toda mi vida a con quién me quiero acostar. Algo que era muy común en la experiencia de las familias, por ejemplo, es siempre la reacción que hay tanto del entorno inmediato, me refiero a la familia en extenso, pero también lo que puede pasar en las escuelas, por ejemplo, que muchos chicos o chicas fueran, cosa que está, digamos, es atenta contra los derechos, no tiene por qué cambiar ni supone que va a haber un cambio en los afectos o la forma en la que tú te relacionas, y hacer eso claro, creo que por principio puede ser un buen punto de partida. Estos estigmas que cada uno de nosotros tenemos que impiden actuar con naturalidad, es la homofobia que tengo hacia mí mismo. Con esto. Y, o sea, el amor como mamá o papá es algo que
puede estar en las palabras, pero mucho está en la actitud. Pues ellos empiezan a vivir su propio proceso y tendrán que manejar a su forma este estigma de tener un padre o una madre que no sea heterosexual. Continuamos en el programa y les quiero recomendar que nos vean también el próximo martes, porque vamos a tener el tema cómo enfrentar la depresión en casa. Es un tema complejo porque cómo se da uno cuenta que hay un miembro de la familia que tiene depresión si es que no se le ha diagnosticado. Pues justo vamos a hablar de todas estas señales con las que podemos identificar que algún miembro, ya sea papá, mamá o alguno de los hijos, tiene depresión, y además qué se debe de hacer, lo veremos el próximo martes. Y bueno, ahora les quiero compartir más comentarios de los que han estado llegando. Muchísimas gracias por sus llamadas, por escribirnos, por todo. Nos dice acá Romana, mi hija tiene diferente orientación desde nacimiento. Yo aconsejo a los padres que tengan el valor de enfrentar el problema. A mí me apoyaron varios profesionistas. Yo veo a mi hija realizada y aceptada y me siento agradecida. Pues muchas gracias por este comentario. Nos dicen acá, hoy es totalmente abierta la sexualidad. Anteriormente las mujeres y los hombres realizaban las mismas actividades hace mucho tiempo, coser, tejer, cocinar, dibujar, etcétera. Pero las normas sociales y de género empezaron a reservar esas actividades solo para la mujer, y para los hombres era mal visto que lo hicieran. Hoy en día ya es más permitido expresar los sentimientos, gustos y preferencias de todas las personas, lo cual me parece prudente debido a que todos somos iguales y somos hijos de Dios vistos de la misma forma. Muchas gracias a Rubén Martínez por esta llamada que nos hizo favor de dejar. Tenemos otra llamada, nos dice un anónimo, yo me casé con mi pareja, no nos dice si es hombre o mujer, tuvimos 4 hijos y nos separamos. Cuando mi hija cumplió 15 años, una persona vino a casa a decirnos que él era su pareja. Él siempre negó salir del closet, nunca lo aceptó y se dedicó a alcoholizarse. Hace 3 años falleció por lo mismo. Él se llevó a varias personas, mujeres, utilizándolas como pantallas. Desde que él falleció, yo no lo puedo perdonar, sigo con este rencor tan fuerte. Ya he tomado terapias, pero no lo puedo superar porque nunca dijo que era gay y así estuvo con mi hija. ¿Qué comentario me pueden dar? Pues que salir del closet necesita un empoderamiento. Nuevamente, carecemos de recursos para decir qué pasó con esta persona, pero sí se necesita de cierta fortaleza personal para poder salir y enfrentar todos estos estigmas que hay en nuestra cultura. Cosa que esta persona obviamente no lo logra. Ajá, así es. En ese sentido, yo hace ratito mencionaba la honestidad. O sea, es esta honestidad contigo mismo, misma, que es aceptar cuál es tu orientación sexual. Que sea difícil en el afuera, pues sí, es punto y aparte, pero este es un primer paso y desde ahí lo pongo sobre la mesa con mis seres queridos, en este caso mis hijos, hijas. Y algo que me gustaría agregar es que de pronto, digamos, está muy puesto sobre la mesa el tema de salir del closet. Es cierto que estar fuera del closet tiene que ver con una mejora en la salud, etcétera, pero nadie está obligado ni obligada a salir del closet en algún momento y frente a alguien. O sea, creo que eso también es importante. Aunque estamos diciendo que es un aspecto público, escucho este testimonio diciendo yo no lo puedo perdonar porque no dijo, ¿no? O no me dijo, no le dijo. Y ahí, o sea, de nueva cuenta, no es que alguien esté obligado u obligada a decirle a una persona. En todo caso, de lo que estamos hablando aquí, es justo que cuando se le dice a la pareja con la que estabas o estás, o en este caso a tus hijos e hijas, es porque vas a estar teniendo una relación con ellos, con ellas, que puede entonces verse afectada, digamos, porque va a haber un cambio en tu vida, en la forma en la que te están viendo, pero es algo que tú decides en el marco de esa relación que tienes, ¿no? No es, lo digo porque justo en la pandemia hubo una publicidad que decía
no salgas de casa, pero sal del closet. Y hubo una gran cantidad de procesos de intento suicida, de chicos, chicas LGBT en situación de calle, justo porque se vieron expuestos a estas violencias frente a la no aceptación, al ser evidente su orientación, su identidad. Entonces, el tema del closet no es algo que le debamos a alguien, es un asunto que también implica un proceso y que no todas las personas encontraremos o tendremos en el momento los recursos para abordarlo o hacerlo de la forma o con las personas que están esperando que lo haríamos. Un matiz importante. Puede inferirse que la persona que a final de cuentas sale del closet dentro de un matrimonio es el malo o la mala, porque ocultó y hizo chanchullo y taparle el ojo al macho, estas cuestiones que se dicen. A ver, quiero matizar esto de esta manera con el proceso de autoaceptación. A todos prácticamente nos educan para ser heterosexuales. Claro. Se da por sentado. Sí. Todos tenemos esta educación heterosexual, de alguna forma. Por eso, cuando de pronto, alrededor de la pubertad, en términos normales, uno se da cuenta que, híjole, no es como me dijeron, puede ser mucho antes, puede ser mucho después, pero es un tema de autodescubrimiento, muy importante darse cuenta de esto. Cuando uno se empieza a dar cuenta que probablemente no es así, empieza todo un tema de transformación interna, de autoaceptación, de limpieza, de condicionamientos, etcétera. Verse a sí mismo como un homosexual puede no ser un tema fácil. Sí. Cuando uno se casa, y no quiero hablar como por regla general, pero cuando una persona se casa no necesariamente le está tapando el ojo al macho. Puede casarse de forma auténtica, no estar bien, no asumido, ni siquiera haberse descubierto completamente e irlo haciendo con relación al tiempo. Primero hay que descubrirse y después asumirse. Entonces puede ser un proceso en donde el matrimonio original haya sido algo verdaderamente genuino, bien dado, y en el tiempo pues irse uno dando cuenta que por ahí no va la cuestión. Tenemos otro comentario que es pregunta, y de hecho la platiquita en redes se contestan ahí mismo. Les voy a leer una de las respuestas. Nos dice Paola: mi hijo ha presenciado la relación que tengo con mi pareja por más de 8 años. Mi chiquito tenía 3 años y ahorita está por cumplir 11. Mi pareja y yo no vivimos juntas, tampoco nos besamos en la boca frente a él, pero sí nos demostramos cariño en actos y palabras. En palabras de mi hijo, ella y yo somos las mejores amigas y nos amamos. Pero yo no he tenido la determinación de hablar con él para decirle que ella y yo no somos solamente amigas. ¿Esto creen le ha hecho y le esté haciendo daño a mi hijo? Si le respondemos, pero me gustaría compartirles una respuesta que le da alguien también. Betsy le dice: no soy experta, pero en mi opinión considero que si él te ve en una relación sana y con amor y sobre todo feliz, eso es lo que le estás enseñando independientemente de la sexualidad. Le enseñas que debe ser feliz, debe tener una relación sana, bonita, y creo que eso es algo muy importante. ¿Qué le decimos a Paola? ¿Le hace daño no decirle? Daño, yo igual me siento con falta de recursos para hacer una afirmación, pero lo que plasma es una relación amorosa, ¿no? Y es el ejemplo que está dando a su hijo o hija. Yo voy a invitar a personas, yo creo que aplica para todos y todas, pero discernir entre el quiero y el necesito. Quiero decir mi orientación sexual distinto a necesito decir mi orientación sexual. Me parece que esta diferencia puede empoderar a salir del closet. Buscar, es que yo necesito dejar de esconderme, quizá es parte de lo que invito a esta persona que revise. Necesito dejar de esconder mi relación. Y el quiero te sirve para empoderarte a salir de esa relación, a salir del closet, ¿no? Es la valentía. Y retomaría 2 cosas. En los diferentes videos que hemos visto, entrevistas y demás,
muchas de las personas como hijos, hijas, lo que han comentado es que en sus hogares desde siempre se habló de forma abierta de estos temas, lo cual les posibilitó que entonces al vivirlo hubiera apertura. Entonces, eso creo que es muy importante porque nos reitera, y ya lo habíamos dicho, y es el segundo punto, en la medida en la que naturalizamos, reconocemos que esta es una posibilidad, sin duda estamos abonando a que las respuestas no sean de rechazo, cargadas de estigma, por parte, en este caso, de los hijos o hijas. Pensaría en particular en el caso de Perla, o bueno, Paola, iba con P, que más bien me quedo pensando cuando ella dice que no se dan besos, que no hacen ciertas cosas, ¿cómo lo está habitando ella? Yo creo que siempre hay que voltear primero, y ya lo comentaba Alejandro, ver cómo estamos, justo para saber si no se está desde ahí precisamente como generando estigma, ¿no? Generando o mandando un mensaje de esto se tiene que ocultar, ¿no? Esto no se tiene que decir, y que a largo plazo, pues a ese peque cuando se entere o lo sepa, más bien se sienta como engañado o defraudado de por qué su mamá no le compartió esa vivencia. Algo tan importante. Exacto. Como su pareja. Y sobre todo si comparten tiempos, si comparten actividades, pero vuelvo a lo mismo, no hay una forma única, y quizá Paola necesita como pensar cómo está ella y también su pareja, ¿no? Claro. Ese es otro reto. A veces tú quieres salir del closet y la pareja a lo mejor no. Ahí puede haber un tema de homofobia interiorizada. Sí. Es fácil detectar hasta cierto punto la homofobia interiorizada. Si con una pareja del sexo opuesto haría algo y con mi pareja del mismo sexo no lo hago, porque creo que es malo, en este caso dar besos, sí se los daría a una persona del sexo opuesto, pero no lo hago con una persona del mismo sexo, allá hay un tema de homofobia interiorizada. Siempre hay que comparar. Sí, mira, es como cuando vamos a los negocios y dicen, aquí no discriminamos a nadie por su orientación sexual, pero nada más que no se den de besos. Exacto. Porque entonces esa ya es la homofobia. De hecho, me gustaría que vayamos a ver una cápsula que tenemos con Marisa Escribano. Ella aquí nos dice cómo los padres que atraviesan una transición de género deben ser conscientes de cómo cambiará la vida de los hijos. Vamos a escucharla. Buenos días. La transición de género es un proceso complejo que tiene impacto profundo en las personas que lo experimentan y en la de sus seres queridos más cercanos, como los hijos. Cuando uno de los padres decide cambiar de género, los hijos se enfrentan a desafíos emocionales que varían en intensidad dependiendo de factores como la edad, la calidad de la relación familiar, el nivel de apoyo recibido y la comprensión de la situación. Este cambio genera una amplia gama de emociones en las hijas y los hijos, por lo que es importante que los padres que atraviesan una transición de género estén conscientes de cómo cambiará la vida de sus descendientes también, para que aborden las preocupaciones de manera sensible y compasiva. Uno de los primeros desafíos que los hijos encaran es la confusión sobre la identidad de género de su madre o padre transgénero, lo que provoca dudas acerca de quién es realmente su progenitor y cómo se relaciona el cambio con su propia identidad. Es importante que los adultos brinden a sus hijos la información y el apoyo necesarios para que comprendan la nueva realidad y se sientan seguros. El miedo a la reacción de los demás, la ira, la vergüenza o la tristeza por la pérdida de la imagen previa de la madre o el padre son sentimientos comunes que se experimentan durante el proceso de transición. Además, los padres deben proporcionar recursos y apoyo profesional para ayudar a la familia a procesar estas emociones y adaptarse a los cambios, especialmente en los menores que tratan de entender y aceptar la transición de género de sus padres. Nos vemos la próxima semana. Yo tampoco, y eso que traigo. Muchísimas gracias Marisa. Muy interesante lo que dijiste y también estábamos viendo tu blusa que está muy padre, estábamos todos. Bueno, a ver, Marisa tocó un tema que sí es como mucho más extenso, yo creo que daría obviamente para un programa, pero
para entender mejor la transición de género, ¿no? ¿Cómo? Es importante hacer diferencias entre las diferentes dimensiones de la sexualidad humana. Ahorita ya no va a dar tiempo de platicar mucho de esto, pero aquí hemos estado hablando de orientación sexual. Es hacia quién me siento atraído nuevamente de forma sexual, de forma afectiva, etcétera. Y otra cuestión es la identidad de género. ¿Cómo me percibo a mí mismo? Si, en términos muy generales, nuevamente lo voy a decir, si me siento en el cuerpo correcto o me siento en el cuerpo incorrecto. Y ahí está el tema de transgénero. Lo que está tocando Marisa es un tema de más allá de la orientación sexual, una persona que no se siente en su cuerpo y entonces también sale del closet para decir, ¿qué creen? Soy una persona trans. Sí. Hay procesos parecidos en el sentido de que trastoca temas de diversidad sexual, temas de romper estereotipos. O sea, sí hay un salir del closet, sí evidentemente genera un impacto, pero creo que sí hay más minuciosidades que pueden atravesar los hijos e hijas cuando mamá y papá optan por salir del closet. Efectivamente. Sí quería aclarar, perdón que meto el cuchillito, pero muchas personas trans no estarían de acuerdo con esta idea del cuerpo equivocado. No, es importante sobre todo porque ahora hay muchas personas trans que justo negocian con la corporalidad, entendiendo que al final el tema de la identidad es esta autopercepción que yo tengo, que puede coincidir o no con la percepción social que las personas tienen de mí. Es decir, alguien nace y generalmente dices por los genitales, ay, es un niño o es una niña, pero esa persona, como todas las personas, desarrollaremos una identidad conforme nos vayamos conociendo y aceptando. Y coincido con lo que dice Olivia, que los retos son otros, porque trastoca además toda esta construcción de los roles, la idea de tener como una figura materna, paterna, etcétera. Pero sí es importante aclarar la diferencia. Al final, lo que creo que es importante es que necesitamos pues hablar de esto, incluso aunque no pase, me refiero en las escuelas y en el mismo espacio familiar, hablar de la orientación sexual, hablar de todas las dimensiones que tiene la sexualidad, justo para ir haciendo asimilable, accesible a las infancias, a las adolescencias y a todas las personas, que esta es una realidad. Hoy estamos hablando de padres o madres, pero pueden ser los hijos o las hijas, pero puede ser que a los hijos e hijas les toque una pareja que vive esta situación. Entonces, creo que es importante como ir justo poniéndolo en la mesa, dada la educación tan limitada que tenemos en las escuelas sobre el tema. Efectivamente, y justo hablando de esto, ¿ustedes considerarían bueno que al momento de tomar esa decisión de hablarlo con los hijos, de salir del closet, sería bueno ir a la escuela de tus hijos y contarles a sus profesores, a su profesor, su profesora, lo que está sucediendo en casa para entender tal vez posibles actitudes o cambios de comportamiento de los hijos? Definitivamente siempre es bueno platicar lo que está sucediendo, pero quiero enfocarme en algo previo a esto, y es el autoconocimiento y el hacernos auténticos. En Semiología de la Vida Cotidiana tenemos una hipótesis central: el origen de todos nuestros males radica en la ignorancia de nosotros mismos. Hablando de estos procesos de autodescubrimiento, etcétera, todas las personas del mundo vivimos un falso yo por los condicionamientos y tenemos una idea de nosotros que no es genuina y empezamos a vivir una vida no genuina y de ahí nos vamos tropezando. Primero que nada tenemos que conocernos a fondo, aquí poniéndolo en específico con las orientaciones sexuales, pero lo abro a todo, porque a partir de que me conozco, me asumo, sé quién soy en todas mis dimensiones, me puedo empezar a relacionar de una forma genuina con todos los demás. Entonces, todo parte de esta mirada hacia adentro para después irlo irradiando hacia afuera. Ahora, antes, esto que hablábamos en un inicio, al inicio del programa, que se decía, bueno, a ver, esto ya se vivía desde siempre, ¿no? O sea, a veces, muchas veces no se hablaba, ¿no? Se tenía escondido ahí. ¿Ustedes consideran que las nuevas generaciones de jóvenes, de niños,
están más enteradas en este momento, hay más apertura y esto hace también que ya se empiece a normalizar este tema y que ya no sea tan difícil como tal vez era en nuestros tiempos, ¿no? De que mencionaban que alguien era gay y era así como de el secreto a voces y como ahora creo que hay más apertura en ese tema, aunque nos falta muchísimo, por supuesto, pero me parece que vamos avanzando, ¿no? Vamos avanzando en esto y también habría que decir, hay mucha más apertura, ¿en dónde? Sí, en México, a grandes rasgos sí, hay lugares en donde no. Hay que ir visualizando. El acceso a Internet nos ha cambiado a nuestras juventudes puntos de vista. Tienen mucha información, creo que habría que revisar cómo lo están procesando. Muy bien, pues estamos llegando al final, no sé cuánto tiempo me queda. 30 segundos. ¡Ay, nos tenemos que despedir! Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Gracias también a todas las personas que nos vieron, que nos escribieron. Y bueno, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo rapidísimo, pero bueno, los invitamos a que continúen aquí en La Señal del 11 y nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias. Gracias. Bye, bye. Ya no escuché.